Hola, buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestra presentación sobre las distribuciones de frecuencias. Ya hicimos una parte, para no extendernos tanto en nuestras explicaciones, pues proponemos esta segunda parte llamada precisamente distribuciones de frecuencias 2. Las distribuciones de frecuencias relativas. Recuerden que en el caso anterior hablamos de frecuencias, de distribuciones de frecuencias. Aquí le vamos a agregar ese relativo. La frecuencia relativa de una clase es su frecuencia dividida por la frecuencia total de todas las clases y se expresa como un porcentaje. La representación gráfica de las distribuciones de frecuencias relativas se pueden obtener del histograma o del polígono de frecuencias, solamente cambiando la escala vertical de las frecuencias a frecuencias relativas, manteniendo el mismo diagrama. Esto es, y van a ser entonces nuestras distribuciones de frecuencias acumuladas y ojivas, que nos van a permitir entonces hacer las representaciones gráficas. La frecuencia total de todos los valores menores que la frontera de clase superior de un intervalo de clase dado se llama frecuencia acumulada, hasta ese intervalo de clase inclusive, es decir, se incluye el intervalo como tal. Tenemos nuestra tabla de frecuencias por aquí, y aquí entonces vamos determinando cuáles son las frecuencias acumuladas. Entonces decíamos era la sumatoria. Entonces para estas tres primeras clases vamos a tener una frecuencia acumulada de 5 más 18 más 42, y ahí se van entonces acumulando dichas frecuencias. Y ahí tendremos entonces nuestra representación gráfica correspondiente para cada valor de frecuencias. Este sería nuestro histograma. Fíjate, tiene su rectángulo más alto por aquí entre 68 y 66, que corresponde a nuestro valor de 43. Entonces lo que hacemos ahora es empezar a acumular esa frecuencia. Y esas frecuencias van tomando más o menos esta forma. Una tabla que presente tales frecuencias acumuladas se llama una distribución de frecuencias acumuladas. Entonces vamos tomando estos valores dependiendo de nuestra precisión. Recuerden que estamos trabajando con una precisión de más o menos 1 pulgada. Entonces tomamos aquí en vez de 60, pues nos vamos a 59,5 y así sucesivamente. Entonces aquí menores que 59,5 no hay ninguno, o menores que 60 para aclarar. Y así sucesivamente vamos acumulando, ¿verdad? Hasta que se debe llegar hasta el 100% de la muestra y vamos mirando cómo entonces se van a comportar nuestras frecuencias acumuladas. Y estas serían entonces nuestra curva que nos describe esa transformación en términos de frecuencias acumuladas. Entonces, las distribuciones de frecuencias relativas y ojivas de porcentajes se determinan entonces a partir de la frecuencia acumulada relativa. Es la frecuencia acumulada dividida por la frecuencia total. Entonces aquí tenemos 65, que es la frecuencia acumulada de alturas menores a 68,5 pulgadas, como veíamos en la tabla anterior, dividido 100 por 100, que en este caso corresponde a un 65%. Este 100 pues no coincide con la muestra que estamos usando de estudiantes, pero no necesariamente debe ser 100 todo el tiempo. Algunos tipos de curvas que aparecen entonces cuando describimos esas ojivas y esas frecuencias acumuladas. Entonces están las curvas simétricas o las de campana, están las asimétricas con sesgo a la derecha, que también se llama sesgo positivo, asimétrica con sesgo a la izquierda, que se llama sesgo negativo, está en forma de J inversa, en forma de U, está la bimodal, por estos picos que van apareciendo, y la multimodal, que son los distintos picos que pueden aparecer. Esas son algunas curvas que van apareciendo cuando hacemos esas frecuencias acumuladas. Entonces, los tipos de curvas. Las curvas de frecuencia simétricas o en forma de campana se caracterizan porque las observaciones equidistantes del máximo central tienen la misma frecuencia.
En las curvas de frecuencia poco asimétricas, la cola de la curva a un lado del máximo central es más larga que al otro lado. Si la cola mayor está a la derecha, la curva se llama de asimetría positiva, como ya lo veíamos. En la curva en forma de J o de J invertida hay un máximo extremo. Una curva de frecuencias en forma de U tiene máximos en ambos extremos. Y una frecuencia bimodal tiene dos máximos y así sucesivamente la multimodal va a tener distintos máximos. Aquí terminamos entonces nuestra segunda presentación sobre la distribución de frecuencias. Entonces les recomiendo siempre practicar, mirar los libros y hacer muchos ejercicios. Muchas gracias.